porque justamente la base que tiene esa ley es el modelo que se llama el modelo italiano. Cuando se abren los campos de concentración, lo que se empieza a descubrir es que un poco pasaba lo mismo que pasaba en los hospitales psiquiátricos, hospitales monovalentes. Entonces se empieza a hacer primero un movimiento crítico muy grande con un psiquiatra marxista llamado Basaglia y que después va acompañado de una política que orienta la desmanicomialización. Tan es así que eso arranca en el 78. En 20 años se logran cerrar los manicomios. Ahora, eso a su vez fue un poco el faro para las primeras experiencias que hubo en la Argentina, que arrancan aproximadamente en el 83 en Río Negro y se terminan materializando en ley en el año 1991 en esa provincia. También se transforma en faro para la provincia de San Luis, donde se avanza hacia una desmanicomialización, cuando todavía no había una ley que orientara en ese punto, que requirieran el abordaje en salud mental, no, sino que se los empezó a atender en los hospitales generales. Bueno, creo que eso nos da un poco una pauta de si hay experiencias previas que hayan demostrado que ese camino se puede recorrer, y sobre todo también pensar en esto, que significa que ese edificio que tal vez hoy es un manicomio y es un lugar de encierro en condiciones que no son respetuosas de los derechos humanos de esas personas, o sea que tenemos una porción de la población que no tiene acceso a esos derechos sociales. Bueno, estamos diciendo que se van a poder atender en hospitales generales y que ese hospital se puede transformar en un hospital general. Estamos hablando de que todos los hospitales generales, así como tienen algo que nos parece natural, médico clínico, especialista, bueno, que tengan lo mismo en psiquiatría, que haya psiquiatras disponibles, que haya psicólogos disponibles, que haya un equipo más integral y que tenga una mirada de la salud y de la salud mental centralmente más comunitaria, que no avance en la pérdida de la persona que atraviesa esa situación de padecimiento mental lejos de sus seres queridos, lejos de su familia, lejos de su trabajo, porque hay un mito, si se quiere, o algo que se ha ido instalando, que es la locura asociada a la violencia. Y en realidad la pregunta es si eso va hermanado y que está estudiado, si esa violencia no tiene que ver con las condiciones de aislamiento, con las condiciones de quitarle a esa persona todas sus redes sociales, todos sus vínculos, sus habilidades sociales. Se pierden las habilidades sociales al momento de estar encerrado. ¿Por qué? Porque uno ya no las ejercita más, y eso incluye hasta el manejo de plata, hasta el poder conversar con otra persona sentándose al lado. Entonces significa un cambio grande, que una parte está contenida en la ley, y hay otra parte que requiere de otras herramientas más. ¿De qué? De todo un equipo de salud mental y de familiares y de personas usuarias, que podamos entender la salud mental desde otro lugar. Bueno, un poco ese es la intención del trabajo y bueno, vamos a ver si podemos hacer un intercambio y recibir aportes. Me nutrí un poco de la experiencia de Córdoba, donde el Comité para la Prevención de la Tortura fue haciendo un recorrido de ida y vuelta a partir de encontrarse con esto, con espacios de encierro, donde ya uno no se encontraba con un carcelero, donde uno no se encontraba literalmente con una celda con rejas, sí se encontraba con profesionales a los cuales había que escuchar para ver qué eran las cosas que pasaban, con personas usuarias a las cuales también había que escuchar, también había que poder entrevistar y también empezar a hacer observaciones generales, ¿no? Donde había políticas muy fuertes, por ejemplo, de medicalización, como forma de tener a la persona adormecida para que no moleste turno sobre turno, habitaciones enormes con personas que estaban prácticamente quietas, lugares de prealta donde se mantiene una llave cuando son personas que están en proceso de externación. Entonces requiere cambio de prácticas muy profundas, avanzar y derribar esos muros del manicomio. Entonces creo que esa experiencia como la que estamos haciendo en este momento me parece que son oportunidades y herramientas muy valiosas, porque a esa herramienta que tenemos, que es que se garantice la aplicación de la ley,
Sí. Tenemos que poder encontrarle personas con las cuales se vaya materializando y se vaya concretando. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Vos pudiste ver en estas experiencias de otras provincias de desmanicomialización? Sí, en los hospitales generales que crean pabellones, alas, o es que es otra lógica también. En los lugares donde se hizo, quienes defienden el modelo y el sistema, dicen que se ha podido materializar y que hay algo de herramientas para la salud mental en los hospitales generales, pero poco. Claro. Poco. Y quienes dicen que ese modelo no funcionó, dicen que las personas se atendieron en otras provincias. Entonces, por cuestiones estadísticas, porque en realidad, por eso digo desandar la lógica manicomial. Claro. La idea de la desmanicomialización no significa que las personas no se atienden por consultas psiquiátricas, sino significa dónde se atendieron, en otro lugar. Entonces, creo que en algunos lugares se puede haber desfinanciado o no agregado financiamiento para que ese personal pueda ir a cubrir todos los cargos en los hospitales, y sino que se haya reducido a contener con lo que había distribuido de otra manera, que también nos pone en un problema o debate, que es el presupuesto que tiene la Ley de Salud Mental, el 10% asignado del presupuesto de salud, y si se aplica o no, y cómo. Claro. Porque a nosotros nos dicen esto que vos estás diciendo. Cuando nosotros planteamos el tema del presupuesto del 10%, nos dicen, bueno, lo que pasa es que salvo el Ragone, que es monovalente, y se tiene este presupuesto específico, el presupuesto se distribuye en todos los hospitales, puestos, y todos hacen salud mental. Entonces está difuso el presupuesto, no hay cómo encontrar ese 10%. Porque dice, bueno, el de Orán hace salud mental, entonces ahí también hay presupuesto y acá también hay presupuesto. Sí. Entonces, bueno, es un problema. Sí, grande. ¿Cómo se hace el seguimiento? Es que claro, porque pacientes? nosotros pedimos una vez y nos mandaron el presupuesto de todo el ministerio, claro. Dicen, Claro. vean ustedes ahí adentro Claro. lo que hay, sí. Lo que hay, Sí. Bueno, un poco similar pasa con la información que brinda el secretario de Salud Mental, que está en su entrevista acá, seguida de la presentación del Power, donde hace un recorrido, es una entrevista, es esta, no tiene un título muy grande, Sí. esta, Martín Perón. a partir de unas consultas que le realicé, me brindó la información, y apareciera como un mecanismo muy aceitado la forma de poder acceder a los servicios de salud mental, sobre todo en un área que está requiriendo en forma urgente, en algunos puntos se dice que es como una epidemia, el problema de los consumos problemáticos y pacientes duales. Ahí hay una respuesta sobre qué pasa cuando hace falta recurrir a alguna institución estatal para consumos problemáticos, es decir, uno puede ir acá, uno puede ir allá. Ahora, para recibir atención, por ejemplo, en el Hospital Ragone, hay que tener un diagnóstico de psicosis para que el consumo problemático pueda ser incorporado. Si no, se estabiliza y se va para hacer tratamiento ambulatorio. Y en los lugares de rehabilitación de carácter privado, religioso, etc., no hay que tener un diagnóstico. Entonces el problema es que hay una población muy importante que tampoco recibe la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿dónde me puedo atender? ¿Dónde puedo hacer un recorrido para tratar de recuperar mi vida? Y a su vez también plantea desde lo legal que no hay ningún tipo de respuesta, así como la ley de salud mental, digamos, responde a las cuestiones de los padecimientos mentales, también está la ley de reducción de daños y riesgos, que tiene que ver con los consumos problemáticos. Bueno, en ese sentido tampoco hay ningún tipo de dispositivos y de herramientas para utilizar al servicio de poder responder a ese problema. Que en el Hospital Ragón están desbordados y que en el resto de las instituciones también.
Bueno, yo retomo un poco en el informe, que está acá, sería la segunda diapositiva, un poco lo que, el recorrido que se hizo para poder socializarlo. En algunos puntos pude socializar con Andrea o con Menina, pero bueno, socializarlo de conjunto, digamos, las consultas que se fueron haciendo, al archivo y al blog de la Asociación Ragone, al archivo personal de Raquel Adel, que brindó mucha información, donde sobre todo en el año 2014 hay como un repunte muy grande de situaciones irregulares que viven personas usuarias en el Hospital Ragone. De hecho, en ese marco también en ese año se da la muerte de Villagrán. Entonces, de ese momento, de personas que venían haciendo un seguimiento, pudimos tener un registro. Necesitamos tener un registro posterior para ver cómo en esos 2 años, donde ya estaba sancionada la ley, donde ya había distintas herramientas disponibles, qué fue haciendo el Ministerio de Salud para poder readecuarse a la ley. También pude recurrir al archivo periodístico del complejo de bibliotecas, al informe del Comité para la Prevención de la Tortura, al proyecto de la Asociación Ragone sobre Salud Mental y al protocolo de visitas de monitoreo. Hicimos entrevistas con el comité, con Andrés, con Cristina y con Tania, con la Asociación Ragone, con personal actual del hospital, con ex personal del hospital, con el secretario de Salud Mental, con ex usuarios del Servicio de Salud Mental. En las visitas, se pudo hacer, no sé si a ustedes les falta una página. Sí, ¿no? ¿Hasta acá en la siguiente? No. No, estoy viendo que falta. Sí, falta. Falta. A ver si acá sí salió. Sí salió acá. ¿Quién era? Christopher Jacob. ¿Cómo? ¿Quién era? Ah, Era un médico europeo. No, lo busco acá. Psiquiatra. Claro, sí, tipo un modelo. ¿Sabes qué me parece? No, acá me sale, no sé qué pasó. De las visitas, hubo una visita al hospital, fue la única visita que se pudo hacer porque no hubo posibilidad de entrevistar personal o de recorrer el edificio en el interior, así que el resto de la visita se hizo por la parte externa. Después se realizó la capacitación en salud mental con el Comité Nacional y después se hicieron los pedidos de informe, que están acá también en el anexo, al Ministerio de Salud sin respuesta, al Ministerio de Seguridad sin respuesta, a la Asesoría General de Incapaces sin respuesta, a la Corte de Justicia sin respuesta, y el Hospital Ragone con respuesta, pero ofreciendo que la información se consultara en el Ministerio de Salud. Así que fue una respuesta sin respuesta. Sí, una respuesta sin respuesta. Bueno, Acá está. Lo que decía recién sobre salud mental y derechos humanos, que estamos hablando de 2 paradigmas en pugna. Hay otro punto que yo lo menciono ahí en el Power, que se lo comenté en su momento a Andrés, que me llamó mucho la atención y que ahora quedó pendiente, pero creo que es algo a abordar, que es salud mental y salud sexual, ¿no? Yo lo he puesto como derechos negados. Creo que en situaciones de encierro, hasta en cárceles, ¿no? Que uno piensa que son los lugares de encierro más tremendos, hasta en esos lugares está reconocido el derecho a poder tener una vida sexual. Bueno, en los lugares de encierro por motivo de salud mental, no. ¿Eso quiere decir que las personas no los ejercen? No, sí los ejercen, como pueden, en los intersticios que van encontrando. Claro. Pero parte de una vida... Pero clandestino, ¿no? Claro, una vida saludable también tiene que ver con tener una vida sexual saludable. Entonces creo que es un punto a tener en cuenta y a trabajar con las personas usuarias sobre cómo podemos garantizar que esa parte de su vida también esté reconocida y no esté velada. Lo dejo ahí como un pendiente porque no pude avanzar mucho en eso. Debe ser también que tiene que ver con una lógica que arrastra que la persona con salud mental no tiene voluntad, no tiene libertad, entonces Claro.
cualquier... Como si estuvieran siempre drogados, digamos. Claro, cualquier relación sexual puede caer en un abuso sexual, Puede haber de todo. no puede haber consentimiento. A mí me pareció cuando vos lo planteaste muy interesante para trabajar. Bueno, por último, quería plantear las situaciones destacadas por el Comité Nacional y por testimonios de profesionales del Hospital Ragone, porque bueno, las herramientas que brinda el Comité Nacional como tal son herramientas, pero también es bueno poder tener un poco la mirada de qué pasa en este hospital y en estos lugares para dar respuestas lógicas a los problemas reales en el momento en que ocurren. Aparecen dificultades en la aplicación de la ley, presupuesto, el paso del paradigma manicomial al paradigma comunitario. Entre las cosas que se le pedía al Ministerio de Salud estaban cuántas capacitaciones había recibido el personal de salud desde que se sancionó la ley hasta ahora en relación a la ley, en relación a un paradigma comunitario. Bueno, no tener la información limita mucho, pero creo que también son indicadores de ver cómo eso se vino encarando en todo este tiempo y qué herramientas también tienen los profesionales y todo el personal del hospital para ir cambiando de lógica y de paradigma. Falta el órgano de revisión, eso es una limitación muy grande. Faltan acciones, ahí van a ver que en el Power cometí una omisión en el tercer renglón, puse acciones políticas de desinstitucionalización, en realidad faltan acciones y políticas de desinstitucionalización, faltan externaciones sustentables, organización e integración de los equipos, sigue habiendo una hegemonía de la psiquiatría hegemónica, siendo redundante, cuesta todavía ver esto de la integración de los equipos y que haya políticas públicas orientadas justamente a esto. Falta clasificación de internaciones involuntarias como, hay clasificación de internaciones involuntarias como voluntarias. Una de las cosas que decía el Comité de Córdoba era que para ellos fue muy importante, por ejemplo, entrevistar a las personas, empezaron a encontrar que eso era, requería mucho tiempo y a veces era complicado, entonces las entrevistas pasaban a ser a partir de una primera observación general. Y después de esa observación general, venía también revisar la historia clínica de esa persona, porque tal vez en un salón donde había 90 personas no se las iba a poder entrevistar a las 90. Ahora podía haber personas o que estuvieran interesadas o que uno viera que era necesario o era importante poder hacer una intervención ahí. Entonces sí, con la historia clínica acompañada, permitía una herramienta como para ir encontrando todos los elementos que hacían falta. En este momento, las historias clínicas en el Hospital Ragone, y creo que ese material está en el anexo, están digitalizadas. Ahora, volvemos a hablar de que estamos a mitad de camino de una experiencia. Entonces, están digitalizadas, pero como hay una práctica instalada de no registrar algunas intervenciones, sobre todo sujeciones mecánicas o farmacológicas, no siempre la historia clínica da cuenta del trabajo que hizo la institución con esa persona, de cuál fue el recorrido. ¿Y por qué? Porque una de las proposiciones del paradigma comunitario es la de las directrices anticipadas. Entonces, las directrices anticipadas, ¿en qué consisten? Que una vez que vos hayas tenido una descompensación, después de esa descompensación, cuando vos ya puedas estar, digamos, con la tranquilidad suficiente como para poder poner en palabras eso que haya pasado, vos puedas orientar, decir, cuáles son las directrices anticipadas que van a servir para intervenir con vos cuando tengas una crisis. Entonces, la persona usuaria participa de su tratamiento. Eso es un paradigma diferente, donde pueda decir, yo la verdad que cuando me pongo mal o me pasa tal cosa, necesitaría que me acompañen de este modo. Es muy importante, es muy valioso. Bueno, cuando hablamos esto de las internaciones involuntarias como voluntarias, seguimos hablando de lo mismo, de personas que no participan en su tratamiento, que no participan en su recorrido por la salud mental, no como algo irreversible, sino como un padecimiento subjetivo. Hay problemas de sujeciones mecánicas sin protocolos. Cuando se hizo la visita al hospital, se consultó sobre las medidas de sujeción y se informó que había un dispositivo de felpa que permitía hacer sujeciones mecánicas.
se solicitó verlo, bueno, no estaba disponible, no estaba a mano, y las versiones que se pudieron recoger de testimonios, no solo en los medios, sino también de personas usuarias, es que no son la sujeción, los dispositivos que se usan realmente en el hospital cuando se realiza. Entonces, las tenemos sin protocolo no solo por el dispositivo que se utiliza, sino porque tampoco tenemos registro ni herramientas que nos permitan saber cuánto tiempo duró, quién la ordenó, qué se hizo después. No había libro de registro de medidas de sujeción. No. Y en las historias clínicas no aparecen registradas. De hecho, en el caso Villagrán, creo, entiendo que no estaban registradas tampoco. No, pues nosotros estamos viendo el tema de medidas de sujeción, acabamos de hacer una recomendación por eso. Y ahí encontramos que es obligatorio que haya un libro especial de las sujeciones que se realizan. Aparte de registrar la historia clínica particular del paciente. Sí. Tiene que haber un protocolo. Tiene que haber un protocolo, pero aparte... Perdón, eso lo explican bien las chicas del Comité Nacional. Sí, la intervención lo explicaron muy claro. Esa capacitación, sí. Bueno, en la que vos estuviste también, ¿no? Sí. Después nos mandaron todos los materiales, y ahí vimos el que mandaron de provincia de Buenos Aires, y ahí está bien claro el protocolo y la obligación del registro, ¿no? Sí. Bueno, supuestamente eso también tenemos pendiente, conocer cómo es el protocolo de acá. El licenciado dijo que había uno, tampoco lo pudimos conocer, pero habría un protocolo y habría un dispositivo. También una de las cosas que se evidencia es escasez de personal y o falta de profesionalización de los equipos de salud mental, sobremedicación que lo nombraba antes, aislamiento y salas de castigo. Acá yo lo puse después de la carátula, las fotos de lo que fue la sala de aislamiento en el Hospital Ragone, que es un lugar donde lo dejo como propuesta, donde sería importante poner que en ese lugar se cometieron actos de tortura contra personas que estaban privadas de su libertad por motivos de salud mental. Creo que son recordatorios importantes para que también ese lugar se vaya llenando de otros contenidos diferentes a los que viene teniendo hasta ahora. Ahí van a ver que inclusive en la puerta todavía está taponado lo que era la mirilla por la que se podía ver. ¿Y en este caso de acá, ¿El Señor del Milagro? No. Arriba está el Señor del Milagro. Sí. No puede estar Cristo ahí, lo había dicho. Así. No tenemos herramientas que digan en este momento que se utilizan salas de aislamiento en el Hospital Ragone. No tenemos información al respecto de eso. Sí, en otras provincias es algo relevado por el Comité Nacional, pero no acá. Sí, situaciones de abuso, de falta de consentimiento informado, es otra de las cosas que aparecen. Fallas en las notificaciones a las autoridades judiciales y los mecanismos de revisión de internaciones. Hay que contrastar con los plazos previstos en el caso de monitoreos. Incomunicación con familiares o referentes afectivos. Tenemos casos bastante recientes que fueron públicos, donde se le impedía a familiares en la primera etapa de internación en el hospital estar cerca o recibir visitas de sus familiares, lo cual era tremendamente grave porque no solo era tener que atravesar una situación de encierro, sino también alejado de sus vínculos. La ausencia de mecanismos de queja, las fallas en los registros por muertes bajo custodia y de investigaciones administrativas y o judiciales, y el hacinamiento y la falta de medicación. Son las cuestiones que aparecen, digamos, importantes. Quería referir a algo por último. Van a ver que en el final del anexo hay también como material blindado al que pudimos acceder, es de la curadora oficial María José Miranda, que es una recomendación del 18 de junio, en la cual plantea que hay modificaciones que se tienen que hacer justamente en el centro de tratamiento para personas con medida de seguridad. Y ahí quiero ir, si me deja la campus, a
Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad. No podemos saber cuáles fueron las recomendaciones. Sería muy útil poder tomar contacto para ver qué evidenció para que diera pie a hacer una convocatoria formal de que hay que hacer readecuaciones. De las cuestiones que nosotros sí pudimos recabar es que en el Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad se vive una situación cuasi medieval, con personas con medidas de seguridad que solo son monitoreadas en caso de descompensación, o sea que por la vía de los hechos están presos. Cuando ocurre alguna descompensación se llama a profesionales para que suministren medicación y estabilicen. El servicio penitenciario tiene control casi pleno de la población que está alojada ahí. Y hay denuncias que mencionan malos tratos por parte del personal del servicio penitenciario. No hay una revisión periódica de los casos por parte del Poder Judicial. Y justamente en el oficio que realiza recomendaciones tanto al servicio penitenciario como al gerente del hospital. Bueno, ese es un poco más o menos el panorama. ¿Quién te dio esta? ¿Estás grabando? Vamos a descortar acá. Vamos. Sí, dale. Así ya vamos en la vuelta. Así vamos. Yo lo que quería agregar un poco lo que vamos viendo, hemos visto con Cecilia,